Buenas tardes, estimados estudiantes de electricidad y magnetismo. Vamos a hacer otro ejemplo acerca de lo que es potencial eléctrico y campo eléctrico. Veamos lo que me dice este ejercicio. Me dice que una partícula que tiene carga Q igual 2 microcoulomb y masa M igual 0.1 kilogramos está conectada a una cuerda cuya longitud es L igual 1.5 metros y que a su vez está amarrada al punto pivot P. La cuerda y el punto pivot todos se encuentran sobre una mesa horizontal. La partícula se suelta desde el reposo cuando la cuerda forma un ángulo θ igual 60 grados con un campo eléctrico igual a 300 volts sobre metros. Determinar la rapidez de la partícula cuando la cuerda es paralela al campo eléctrico, es decir, al punto A de la figura. La figura es lo que está de negro. Esos son los datos que me da el problema. Todo lo que está de negro. Esta parte no, esta parte ya es surge del análisis, L coseno de θ, pero veamos qué es lo que me dice. Me está diciendo que este es el punto pivot P. Esta es la longitud de la cuerda, que es de 1.5 metros. Me da la masa, que es 0.01 kilogramos. Y la carga, que es 2 microcoulomb, es decir, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Y qué me está diciendo? Que se encuentra, fíjese bien, esta cuerda con esa carga en la mesa. Es como que si aquí lo viéramos en la mesa. Y lo que me está pidiendo es, o me está diciendo, mejor dicho, que la partícula se suelta desde el reposo cuando la cuerda forma un ángulo, tenemos el ángulo de 60 grados. Y el campo eléctrico, en ese caso, uniforme, es de 300 volts por metros. Entonces vamos a determinar esa rapidez de esa partícula cuando la cuerda es paralela al campo eléctrico, ¿verdad? Acá es paralela al campo eléctrico. Es decir, cuando la cuerda llega al punto A, se desplaza de esta distancia al punto A. Entonces ya va a estar paralela al campo eléctrico. Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces, veamos qué datos tenemos. O mejor dicho, cómo resolvemos el problema. Definitivamente, como lo que me están pidiendo es velocidad, y ustedes lo pueden notar acá, esto es lo que me están pidiendo, la velocidad de la partícula. Entonces, el análisis, recuerden que si me piden velocidad, o me voy por cinemática, pero ahí tengo que encontrar aceleración o tiempo, entonces se me complica más, o me voy por análisis de energía, que es el caso más fácil, el camino más simple. Entonces me voy por conservación de energía. Y la conservación de energía, recuerden que lo que me dice es la sumatoria de todas las energías que se dan en el sistema. En ese caso, las energías presentes en este sistema, en este ejemplo, es la energía cinética y la energía potencial eléctrica. Ahora veamos. La energía cinética me dice que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial eléctrica. Pero recuerde que la energía potencial eléctrica, aquí la tenemos. La podemos determinar de dos formas, o mejor dicho, en función de dos ecuaciones. Una en función de la diferencia de potencial o del voltaje, que ya lo aplicamos en un ejercicio anterior, o en función del campo eléctrico. Y si se fija, la energía potencial eléctrica es negativa. Es negativa por el voltaje. Acuérdense que delta V es igual a menos E por D. Entonces lo podemos representar de este modo o de este modo. ¿Qué quiere decir? Que
esa diferencia de energía potencial eléctrica va a ser igual a menos el campo eléctrico por la carga eléctrica, miren, pero en este caso, como la energía final, la energía potencial eléctrica final es cuando se desplaza por el punto pivot de esta longitud inicial a esta otra longitud final. Y esta longitud final, cuando ya es paralelo al campo eléctrico, que es cuando me están pidiendo que determine dicha velocidad, entonces esta distancia es L coseno de teta. Esta distancia sería L coseno de teta. El signo negativo me lo da la ecuación, menos. Entonces, esta es la energía potencial eléctrica final en el punto A, menos la energía potencial eléctrica inicial. ¿Y cuál es? Por supuesto, menos el signo negativo que ya me da la ecuación. ¿Y cuál es? El campo eléctrico por la carga, por la distancia, y la distancia es L. De ahí surge esta ecuación, y por supuesto igual a 0. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que aquí tenemos un medio de la masa por la velocidad final, pero ¿qué pasa con la velocidad inicial al cuadrado? Esa velocidad inicial al cuadrado, en realidad, lo que me dice el problema es, miren, y que a su vez está amarrada al punto pivot. La cuerda y el punto pivot todos se encuentran sobre una mesa horizontal. Pero aquí está la clave. Me está diciendo que se suelta desde el reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Entonces queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado igual, aquí lo que hice es simplemente ordenar, menos por menos da más, EQL menos EQL coseno de teta. ¿Y qué es lo que hice? Despejé. BF al cuadrado, como esto está multiplicando, pasa a dividir toda esta expresión, un medio de la masa. Pero como me quiero eliminar o deshacer de este cuadrado, entonces aplico radical simplemente. Y ahí hago la sustitución. Bueno, pero ¿qué fue lo que hice acá? De esta expresión, sacar el factor común. EQL, factor de 1, menos, con este factor común, coseno de teta, entre un medio de la masa. Sustituyo los valores, 300 por 2 por 10 a la menos 6, por, fíjense, 300 es el valor del campo eléctrico, que ya me lo dan, aquí lo tenemos. La carga, 2 por 10 a la menos 6. L, la longitud de la cuerda, 1.5 metros, por 1 menos coseno de teta. ¿Cuánto es teta? 60 grados. Entre un medio de la masa. ¿Y cuánto es la masa? 0.01 kilogramos. Al resolver esto, obtengo como resultado 0.3 metros por segundo. Y si se fijan, eso es o mejor dicho, esa es la velocidad final. Lo único que tiene que hacer es, como le he recomendado siempre, resolverlo en su casa. Mete sus valores en la calculadora para corroborar. Y esta es la solución de este ejercicio. Entonces, ojo con esto. Tenga en mente esta ecuacióncita que es muy importante, esta relación, que ya lo vimos, y con eso podemos resolver este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Buenas noches.